En esta sesión vamos a discutir los algoritmos basados en la factorización directa de matrices. Queremos descomponer la matriz A en un producto de dos matrices que sean mucho más simples de procesar. Para descomponer eso, basta que recordemos cómo se multiplican matrices. Total, que los algoritmos que definiremos aquí estarán basados en la multiplicación de matrices. Recuérdenla. Vamos a definir los métodos que se relacionan con la factorización directa de matrices. La factorización directa de matrices está relacionada con el producto de matrices. Entonces, para poder definir los algoritmos, lo primero que hay que definir es cuál es la estructura de L y cuál es la de U. La estructura de L, ya lo hemos dicho, es una triangular inferior y la de U una triangular superior. Para comenzar los métodos hay que imponer una condición, ya sea sobre la diagonal de L o la de U o de ambas. Empecemos entonces por poner una condición sobre la diagonal de U. Si los elementos de la diagonal de U son unos, estaríamos hablando de crawl. Si los elementos de la diagonal de L son unos, estaríamos hablando de Dolittle. Y si los elementos de la diagonal de U y de L, estaríamos hablando de Cholesky. En esta presentación vamos a trabajar con Cholesky. Ahora, uno podría pensar, ¿podrían existir otras formas de asignar estas condiciones? La respuesta es sí. Es posible definir de manera arbitraria, aunque no siempre esa arbitrariedad puede llegar a dar resultados. Es posible decir que los elementos de la diagonal de L tengan unos valores prefijados o unas dependencias entre los de la L y la U. Ahí se puede jugar un poco con los elementos, pero la pregunta es si esto vale la pena o no. Para determinar el algoritmo que define el método de Cholesky, utilizaremos el ejemplo que se muestra a continuación, en donde pretendemos factorizar la matriz A como el producto de LU. Entonces, lo primero es definir el método. Observe que ya está, pues porque los elementos de la diagonal de L y la de U son iguales. Entonces, todo estará basado en la multiplicación de matrices. La fila I de L multiplicado por la columna J de U nos da el elemento a sub ij. Es decir, por ejemplo, si multiplicamos la fila 1 por la columna 1, nos debe dar 34. Si multiplicamos la fila 3 por la columna 3, nos debe dar 45. Si multiplicamos la fila 4 por la columna 2, nos debe dar el elemento menos 7. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos nosotros que definir es una estrategia que nos vaya llevando paso a paso a la solución del problema. La estrategia es simple. Primero vamos a hallar la columna 1 de L y la fila 1 de U, y esa va a ser nuestra primera etapa. La segunda etapa es la columna 2 de L y la fila 2 de U, y sucesivamente. Veámoslo. El ejemplo está planteado esquemáticamente para resolver por etapas. Los elementos de color rojo son de la etapa 1, los de color azul son de la etapa 2, del color morado la etapa 3 y color verde la etapa 4. Para resolver la etapa 1, obsérvese que hay una fila y una columna que son las más importantes. La fila 1 de L y la columna 1 de U. ¿Por qué? Porque en la fila 1 de L solo hay un elemento desconocido, que es el L sub 1, y en la columna 1 de U, el elemento desconocido es exactamente el mismo, L sub 1, 1, y lo demás son ceros. Entonces basta que hallemos ese primer elemento que simplemente se determina multiplicando la fila 1 de L por la columna 1 de U. Al hacer la multiplicación nos queda que L sub 1, 1 al cuadrado es igual a 34, por lo tanto L sub 1, 1 es igual a la raíz de 34. Con este elemento ya conocido se pueden determinar todos los valores distintos de la columna 1 de L, L sub 2, 1, 3, 1 y 4, 1. ¿Cómo? Se multiplica la fila 2 por la columna 1, la fila 3 por la columna 1 y la fila 4 por la columna 1,
Obsérvese que al multiplicarla por la columna 1, como ya el S11 es conocido, entonces se iguala al respectivo A y se va despejando los valores. Por lo tanto, cualquier fila I de L multiplicado por la columna 1 de U nos daría el elemento a su I1, perdón. Entonces ya nos quedaría que el S sub I1 multiplicado por el S11 daría igual al A sub I1. Despejando el elemento desconocido que es el LI1, se hallaría ese elemento. De la misma manera se pueden hallar los elementos U sub 1, 2, U sub 1, 3, U sub 1, 4. ¿Cómo? Se aprovecha que ya conocemos la fila 1 de L y se multiplica por todas las columnas de U. Y vamos hallando cada uno de los elementos. Esperamos que lo hagas tú y que vamos despejando cada uno de los elementos. Antes de comenzar la etapa 2, te recomiendo que revises los valores obtenidos en la etapa 1. Si no coinciden, es bueno que se verifique qué pasó. Y ahora continuemos. Entonces, lo primero es observar que hay una fila de L que es muy importante, que es la fila 2, porque solo falta un elemento para ser determinada esa fila. Lo mismo en U hay una columna que es sumamente importante, que es la columna 2, que le falta solo un elemento. Obsérvese que esos elementos coinciden, es el mismo, es el L sub 2, 2. Entonces basta multiplicar la fila 2 por la columna 2 para obtener una ecuación que nos va a permitir despejar el L sub 2, 2. Obsérvese que los elementos obtenidos en la etapa anterior intervienen en dicha ecuación y por lo tanto deben estar allí. Una vez hallado el L sub 2, 2, entonces en ambas, tanto en la fila como en la columna, vamos a utilizar esas filas y esa columna para hallar los demás elementos de la etapa 2. Empecemos entonces por los demás elementos de la columna 2 de L, que serían el L32 y el L42. Entonces, ¿cómo se hallarían? Multiplicando esas filas por la columna 2 de U. Y eso nos permitiría generar un conjunto de ecuaciones donde los elementos desconocidos serían esos y simplemente serían hallar las ecuaciones y luego despejar. Esperamos que las hagas.
Lo mismo con los elementos U sub 2, 3 y U sub 2, 4, que sería utilizar la fila 2 de L multiplicada por las columnas 3 y 4, y eso nos permitiría plantear un conjunto de ecuaciones para despejar. Lo importante es que lo hagas y vas concluyendo los elementos de la etapa. Bueno, ya podemos observar los resultados de la etapa 2. Vamos a comenzar la etapa 3 y vamos a pensar de manera diferente. Ahora busquemos cuál es la ecuación que nos permite hallar el valor de L sub 3, 3. Para pensarlo así, simplemente buscamos la manera de multiplicar la fila 3 por la columna 3 y lo igualamos a 45 y eso nos da una ecuación. Esa ecuación nos va a permitir hallar el valor de L sub 3, 3. Obsérvese que intervienen los valores hallados en la etapa previa. De manera similar, la pregunta es ¿cuál es la ecuación que nos permite hallar el elemento L sub 4, 3? Sería multiplicar la fila 4 por la columna 3, lo hacemos y despejamos. Para terminar la etapa 3, nos queda faltando solo hallar el elemento U sub 3, 4. Para hallar ese elemento se multiplica la fila 3 de L por la columna 4 de U y planteamos la ecuación y despejamos el elemento U sub 3, 4. Lo que se pide es que se generalicen las fórmulas que nos van a permitir hallar un sistema mucho más grande. Antes de comenzar a plantear el tema de la etapa 4, observar los resultados de la etapa 3, si coinciden muy buenos, si no hay que verificar qué pasó. Entonces, hipotéticamente vamos a pensar que la matriz es más grande, más grande de una 4×4, para que lo podamos pensar bien. La primera pregunta es ¿cuál es el objetivo de esa etapa 4?
cuál es el primer elemento que debemos hallar y cuál es la fórmula para hallarlo. Observe que hay unos interrogantes en cada uno de esos elementos. Yo esperaría que ustedes los llenen y de manera similar que determinen cómo se hallan los LI, ahí está el interrogante, y los U sub, ahí está el interrogante. Entonces la invitación es a que completemos esa etapa en términos de la fórmula. Va a ser muy parecida a la fórmula de la etapa 3, pero que importante que las descubramos. Esta diapositiva plantea una tarea adicional que revisaremos al comienzo de la próxima clase y que simplemente no es rigurosa. El que quiera hacerla y actuaría como recuperación. Primero observe los resultados de la factorización de matrices, pero aquí la pregunta es, supongamos que tenemos un sistema n por n, ¿cuál sería una etapa K para resolver ese sistema n por n? Entonces, para resolver eso, lo primero es pensar por partes. ¿Cuál es el primer elemento que hallaríamos? ¿Cuál es la fórmula que corresponde a ese elemento? ¿Cuáles serían las fórmulas para hallar los L's? ¿Y cuáles serían los respectivos índices? Y de la misma manera, ¿cuáles serían las fórmulas para hallar los U y cuáles son los índices? Lo que nos interesa son esas fórmulas genéricas que nos permitan definir el algoritmo de manera adecuada. Con el objetivo de que entendamos el uso práctico del método de Cholesky, planteemos el ejercicio de manera completa. Vamos a suponer que queremos resolver el sistema de ecuaciones con una matriz A que ya estábamos trabajando y un vector B que aparece nuevo, que es 100, 200, 300 y menos 500. Entonces el método de Cholesky plantea, coja la matriz A, determine el valor de L y determine el valor de U, que son los que obtuvimos en el proceso previo. Entonces ahora lo que nos disponemos a hacer es resolver el sistema LZ igual B. Para resolver el sistema LZ igual B, entonces decimos que la primera ecuación de ese sistema es 5.83 por Z1 igual a 100. La segunda es menos 0.85 Z1 más 4.71 Z2 igual a 200 y sucesivamente. Claramente se observa que primero despejamos Z1, luego Z2, es una sustitución progresiva, ahí están los valores de Z1, Z2 y Z3. Una vez hallados esos valores de Z1, Z2 y Z3, cogemos la matriz U, se la pegamos al Z1 y entonces observamos que la ecuación 4 es 7.80 x4 igual a menos 62.04. Ahí podemos hallar x4, luego con la ecuación que sigue hallamos x3. Entonces aplicando un algoritmo de sustitución regresiva, pues podemos observar los resultados allí obtenidos. Importante que tengamos en cuenta que aquí se están presentando todas las cifras obtenidas mediante la herramienta Excel. Muy bueno que ustedes verifiquen todos estos resultados y puedan hacerlos también ustedes en sus propios equipos. Si hacemos un proceso similar para el método de Kroll y de Dolittle, podríamos obtener los algoritmos correspondientes para cada uno de ellos. Quedan de tarea para ustedes estudiarlos y mirarlos.